Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Sociales. Licenciado, buenas noches. Compañerito Luis, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Doña Marita, bienvenida. Compañerita, bienvenido, un gusto saludarle. Buenas noches. Janet, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Alexandra, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de Ciencias Sociales. En pantalla ustedes pueden observar el desarrollo de las actividades dentro del formato para recursos y aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales en unidad número 7, correspondiente a innovaciones científicas y tecnológicas del siglo XX. El tema 1 que nosotros vamos a ver, el primer tema, corresponde al siglo XX. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tenemos las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 7, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta actividad? Y se responde a las siguientes preguntas. Enlista 10 inventos importantes del siglo XX, es lo que ustedes van a hacer. A continuación dice, menciona 5 cambios importantes que ha logrado la intranet o el Internet. Y por último, en la hoja de trabajo dibuja 5 electrodomésticos inventados durante el siglo XX. Es todo lo que ustedes van a hacer durante el desarrollo de esta semana, las actividades que ustedes se les ha programado, se ha planificado para las presentes semanas. Recuerden que el trabajo es desarrollado 100% a mano, debe ser escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental que tienen que cumplir. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad 7 con el tema el siglo XX de la semana número 1 correspondiente al 14 de agosto. Esta tarea permite entregas desde el 14 de agosto, la fecha límite de entregas del 30 de septiembre y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de octubre del 2023. Ahí tienen los tiempos en los cuales están establecidos la presentación y calificación de esta y todas las actividades correspondientes a la unidad número 7. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Vamos a ver, vamos a iniciar tratando este tema fundamental en cuanto a los inventos más importantes que se ha dado durante este siglo. De hecho, conocido como el siglo de las grandes invenciones, gracias a todos los inventos que se han ido desarrollando. Prácticamente en el siglo XX fue, al inicio del siglo XX, fue una de las etapas más preponderantes en cuanto al desarrollo mismo de la evolución de diferentes inventos, diferentes actividades, los cuales prácticamente permitieron mejorar nuestra calidad de vida hasta la actualidad, como la electricidad, el automóvil, los medicamentos, las máquinas de rayos X, una serie de inventos que se han venido desarrollando que en la actualidad han servido de mucho en cuanto a la evolución misma, de tanto en la medicina, en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, las computadoras, el Internet, han servido de mucho para podernos, hoy en día, incluso con el Internet, podernos comunicar. De hecho, existe una amplia variedad de actividades que en función del Internet se han venido desarrollando en la actualidad y que sirven de mucha utilidad en todas las actividades cotidianas que desarrollamos periódicamente. Vamos a ver en este concepto las innovaciones científicas y tecnológicas durante el siglo XX. El siglo XX, en el siglo XX se produce un desarrollo tecnológico extraordinario. Aparecen los primeros aviones, la electricidad llega a las ciudades y a las fábricas. Nace la electrónica que propicia el nacimiento de los primeros ordenadores personales hacia los años 1980. Eso quiere decir que nace las primeras computadoras. Nace y se desarrolla la tecnología nuclear. La medicina experimenta grandes avances que prolongan la calidad de vida y la edad del ser humano.
nace y se desarrolla la tecnología espacial, que coloca satélites artificiales en órbita hasta los años 1957. El hombre llega a la Luna en 1969 y se lanzan sondas interplanetarias. Se desarrollan las grandes redes de comunicación telefónica fijas y también aparece la comunicación de telefónica móvil. Aparece el Internet hasta el año 1967 y el correo electrónico hasta 1971 y obviamente la W, que es la World Wide Web. Esa es la traducción, obviamente la determinación en inglés de la W. Que nos permite prácticamente, ¿qué es la W? Es la gran masa de comunicación, es una serie de fibras que nos permiten estar intercomunicados a nivel global. De esa manera funciona el Internet, basado en esta topología, en esta determinación de la W, funciona el Internet, que nos permite estar interconectados, que nos permite hacer negocios, que nos permite comunicarnos con nuestras familias y una serie de actividades que nosotros lo hemos aplicado especialmente en esta última época. En esta época aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas, como por ejemplo la radio, la televisión, el teléfono móvil, las centrales nucleares, los robots, los CDs y los DVDs, el cine, los microprocesadores, los ordenadores personales y obviamente algo que revolucionó especialmente en el área doméstica, que son todos los electrodomésticos. Los electrodomésticos fueron desarrollados justamente dentro de este ciclo. Y vamos a hablar en primera instancia de qué es el Internet. No podía faltar, no podía fallar, aunque el alcance del Internet entre la población fue tímido entre los años 90 y anticipó lo que estaba por venir. Por otra parte, en los círculos de investigadores podían valorar las capacidades comunicativas de la red que pronto se expandirían expositivamente a todo el mundo y llegarían a cada uno de nuestros hogares, como efectivamente funciona en la actualidad. Dentro de los diferentes inventos que se han desarrollado, podemos mencionar también el escáner. El escáner, prácticamente las aplicaciones médicas de los escáneres han permitido tratar infinidad de problemas de salud de que de otra manera o de otra forma hubiera sido imposible. La capacidad de ver más allá de la piel, los huesos, los vasos sanguíneos ha supuesto un avance impresionante en la medicina. ¿Qué es esto del escáner? Que no es otra cosa que los rayos X, las radiografías que nosotros tenemos, que sin necesidad de que exista una abertura, un corte de un determinado problema, obviamente podemos nosotros observar desde el exterior qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso de una luxación, en el caso de un hueso que está fracturado, en el caso de un tumor, en el caso de algunas actividades. Esto nos permite desarrollar el escáner. El escáner nos ha permitido avanzar en temas bastante importantes dentro de la medicina. Otro de los inventos bastante preponderantes, como les había dicho, y que ha facilitado la vida de cada uno de nosotros en nuestros hogares, son la creación, la fabricación y la invención de todos lo que son los electrodomésticos. El ahorro de tiempo y de esfuerzo en las tareas del hogar ha sido inmensa gracias a los electrodomésticos. Esos aparatos a los que ya estamos acostumbrados lavan la ropa por nosotros, lavan también las vajillas, permiten cocinar o calentar los alimentos. En esta categoría están incluidos también los dispositivos tales como la tostadora o también las batidoras. Todos estos implementos obviamente ha permitido simplificar el trabajo el trabajo doméstico que se realiza normalmente o cada día en las casas. No podía faltar la invención de las autopistas, ya se habían inventado los automóviles, pero sin las autopistas los automóviles hubiesen resultado inservibles. Es por ello que la mayoría, es uno de los inventos más preponderantes que podemos mencionar, justamente es las carreteras. Las diferentes arterias viales que nos permiten comunicarnos, nos permiten viajar, nos permiten transportar alimentos, nos permiten transportar mercadería, comunicarnos de forma física desde un sector hacia otro sector. Esto ha buscado también la dinaminación del comercio. Eso quiere decir
desde la sierra hasta la costa, en el caso de nuestro país. Estas arterias viales nos han permitido transportar todos nuestros productos, mejorar el proceso de comercialización, efectivizar todo el proceso de comercialización desde un sector hacia otro. Dentro de las autopistas, si decíamos que el automóvil era uno de los desarrollos más importantes, lo cierto es que su utilidad descendería bastante si no existieran las autopistas, arterias de varios carriles que conectan los puntos más importantes de un país y que soportan un tránsito constante de vehículos. Obviamente, si no hubiese existido esto, prácticamente hubiese sido innecesario prácticamente la vida, la existencia de los diferentes automóviles que existen en la actualidad. Otro de los inventos más preponderantes son las naves espaciales. El 4 de octubre de 1957, en una llanura de Kazajistán, la Unión Soviética lanzó al espacio el primer satélite, denominado o llamado el Sputnik. En las décadas siguientes, alrededor de nuestro planeta, se pondrán en órbita un número de satélites bastante considerables, básicos para todo tipo de comunicaciones, mientras que las naves espaciales continúan sirviendo a la ciencia. Si no existieran los satélites que nosotros tenemos, nosotros no pudiéramos estar intercomunicados, por ejemplo, lo que estamos haciendo en estos instantes, poder estar interconectados desde diferentes sectores del país, otros incluso desde el exterior, que se encuentran interconectados dentro de esta sala. Prácticamente los satélites, ¿qué es lo que hacen? Simplemente es refractar, simplemente es reflejar la señal, rebotar la señal desde un sector a otro, de forma bidireccional. Esto permite que nosotros en la actualidad, en este instante, nos estemos comunicando. Y de esa manera los satélites permiten comunicar no solamente a través del Internet, sino también a través de las líneas telefónicas fijas, las móviles, televisión satelital. Justamente por eso es el nombre de televisión satelital, justamente porque tiene un satélite a través del cual obviamente se conectan o se interconectan diferentes dispositivos de televisión y obviamente podemos ver canales a nivel global, a nivel mundial. De esa manera funcionan todo lo que son los satélites que están a nuestro alrededor. Obviamente también hay satélites de carácter militar. Obviamente, si nosotros vemos en la actualidad, nosotros estamos inmersos dentro de esta política armamentista y no se podía quedar de lado todos los satélites que se encuentran alrededor de nuestro planeta, obviamente que sirven a los diferentes ejércitos a nivel mundial. Cada ejército, cada potencia tiene un satélite en el espacio, el cual les permite realizar comunicaciones sumamente privadas, sumamente delicadas, por lo cual los ciudadanos en general no están, no les permiten acceder a esa información, son de carácter reservado y obviamente por su delicada actividad, por su delicado flujo de información, obviamente son prácticamente están bloqueados por diferentes códigos que les impide a una persona común y corriente acceder a esa información. También vamos a ver un poco más sobre algunos inventos que han servido de mucho en la actualidad. Obviamente, como habíamos visto, prácticamente la mayoría de los inventos tecnológicos han influido bastante en el desarrollo de las actividades del ser humano. El hombre, de acuerdo a su necesidad, ha buscado inventar determinados objetos, determinados aparatos que les permitan simplificar los trabajos, que les permitan tener un tiempo de ocio y una calidad de vida mucho más placentera, que está realizando trabajos forzosos, que está desarrollando trabajos bastante complicados. Dentro de ellos, la invención del automóvil generó un avance tecnológico fundamental dentro de los procesos de comercialización de productos y también de transporte de personas. Dentro de estas características vamos a ver cuáles son los más importantes. ¿Cuáles son los inventos más importantes durante el siglo XX? Nos podemos hacer una idea con la lista elaborada que vamos a ver a continuación. Han sido muchos los avances tecnológicos que ha dejado el siglo XX.
Pese a no ser fácil definir cuáles han sido los más influyentes, en este caso la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos ya ha hecho este ejercicio que puede servir como referencia. La agencia gubernamental propone 20 inventos o desarrollos tecnológicos que han dibujado el perfil del siglo pasado. Hay de todo, desde los ordenadores a la mecanización de la agricultura. En esta actividad nosotros vamos a ver cada uno de ellos. Dentro de la primera actividad vamos a ver la generación de electricidad. Si no hubiera electricidad, no hubiese habido el desarrollo de aparatos electrónicos, pues no hubiese tenido sentido. La electricidad cambió el modo de vida de cada uno de los ciudadanos, y no solamente el modo de vida, sino que también la industrialización, los procesos de industrialización cambiaron bastante a partir de la incorporación de la electricidad. La electricidad ya se empleó ampliamente en la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX, pero aquí se trata de la expansión de esta forma de energía en las sociedades del siglo XX. Vamos a ver cuáles son las más preponderantes dentro de este proceso de evolución que ha tenido también gracias a la electricidad. Gracias a la electricidad podemos nosotros tener luz en nuestros hogares, puede funcionar nuestra computadora, puede funcionar nuestro refrigerador, nuestro televisor y así sucesivamente todos los electrodomésticos que nosotros tenemos en nuestro hogar. Vamos a iniciar con el invento del automóvil. De nuevo nos encontramos ante un invento que surgió en las postrimerías del siglo XIX, pero no se desarrolló hasta el siglo XX en su totalidad. En los primeros años de la nueva centuria se definió cómo sería el motor y empezó a producir una serie de procesos en cadena en cuanto a la primera fábrica, la más importante a nivel mundial, como fue Ford. En este caso, la categoría Forte. Hoy en día somos incapaces de imaginar una sociedad sin este medio de transporte en nuestros hogares, nuestros familiares, nuestros vecinos, todos tienen un automóvil en casa. Se ha hecho fundamental para el transporte, especialmente dentro de este proceso de la pandemia, incluso. La mayoría de los ciudadanos, justamente por este miedo del contagio de este virus, obviamente hizo lo posible por adquirir un medio de transporte, en este caso un automóvil, que les permitiera de forma individualizada transportarse desde un sector a otro. Otro de los eventos más preponderantes que tenemos en cuanto a la transportación, en este caso aérea, es el avión. Sin duda, uno de los inventos más importantes del siglo XX es el avión. Cuando los hermanos Wright levantaron el vuelo por primera vez en el año de 1903, pocos se podían imaginar que no estaban reduciendo drásticamente las distancias del mundo. De hecho, esto prácticamente en cuestión de horas, en cuestión de fragmentos de hora, nosotros prácticamente podemos viajar desde un sector a otro. La aviación ha permitido drásticamente reducir el transporte de personas desde un continente a otro, desde una ciudad a otra. Y no solamente el transporte de personas, sino también de carga, de mercadería, de determinados animales, dependiendo la utilidad que se le piense, el requerimiento y el uso, la necesidad que tenga el ser humano. De acuerdo a esas características se ha creado todos estos eventos relacionados a la aviación y que ha permitido obviamente acortar distancias desde un sector hacia otro sector. Otro de los inventos fundamentales en cuanto a la prevención de enfermedades fue la creación de la red de agua corriente. Solo hay que pensar un momento, ¿qué haríamos sin agua corriente o agua potable en el día a día? Los primeros experimentos para crear estas redes en las ciudades datan del siglo XIX e incluso del siglo XVIII, pero no hasta el siglo XX cuando el urbanismo integra esta necesidad ampliamente. Es decir, prácticamente a partir del siglo XX se incorporan todos estos procesos de utilidad, las redes del agua potable. Más antes de este siglo ya existían proyectos, pero no estaba contemplado. Eso quiere decir que el agua que consumía al 100% en esa época no era apta para el consumo humano. Es importante en el día de hoy
obviamente que no es 100% purificada, que existen diferentes microorganismos que no se eliminan a través de la purificación de este proceso eh, de potabilización del agua. Pero obviamente tenemos un agua que es bastante aceptable para el consumo. Otro de los eventos o de los inventos más preponderantes es la electrónica. El pistoletazo de salida de la electrónica llegó en el año de 1948, cuando los Bell Telephone Laboratories presentaron públicamente un componente que cambiaría para siempre las máquinas, el transistor. El transistor es un componente, obviamente, que estaban presentes incluso en los televisores. En su momento se dijo que tendría aplicaciones para la radio también. También existían radios con transistores, pero especialmente se utilizaron en determinados televisores que permitían decodificar, que permitían el funcionamiento de, en este caso, de determinados electrodomésticos. La electrónica fue fundamental, apegado a a la electricidad para la creación de determinados instrumentos que nos permitirían comunicarnos efectivamente. Y dentro de ellos nosotros podemos mencionar la radio y la televisión. La Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos mete en la misma categoría a estos dos inventos. Su importancia y su motivo para estar juntos se puede entender porque representa el advenimiento de los medios de comunicación en masa, algo que contagiarían a la prensa cuando la mayoría de la población empiece a estar alfabetizada. Obviamente, tanto la radio y la televisión no solamente nos permiten, en un determinado momento, permitieron la diversión, programas que permitían el esparcimiento de las personas, sino también, si nosotros vemos aquí en el Ecuador, el programa que implementó Monseñor Leonidas Proaño, que es el proceso de radiodifusión y alfabetización a través de estos medios, obviamente se utilizaron dentro de las actividades académicas también, a través de la radio, lo que justamente, por ejemplo, estamos haciendo en este momento, a través de este medio de comunicación, que es el proceso de educación utilizando las TICs, utilizando las herramientas tecnológicas en la actualidad. También tenemos la mecanización de la agricultura, fue fundamental. A principios del siglo XX en el campo aún se utilizaban bueyes, se sembraba a mano y las jornadas eran agotadoras a cambio de un rendimiento bajo. La introducción de vehículos a motor y otros instrumentos mecánicos en la agricultura no solo que mejoró la vida de las personas, sino que también propició una mayor producción alimentaria. Eso quiere decir que se hizo más eficaz los procesos de cultivación de productos. Entramos a una fase fundamental como son las computadoras, los ordenadores. Ese es otro de los inventos más importantes del siglo XX que no podía fallar. La vida moderna no se entendería sin los ordenadores personales que se emplean en el trabajo y en los hogares, pero tampoco sin los sistemas formados por servidores y máquinas complejas. Fue en la década de los años 40 cuando surgieron los primeros ordenadores electrónicos, capaces de realizar tareas más básicas, desde las más básicas hasta las más complejas. A partir de ahí, los dispositivos electrónicos programables han tenido tanta importancia que en el siglo XX se le ha podido llamar la era del ordenador. Ese es justamente porque obviamente se crearon estos ordenadores que permitieron desarrollar una serie de actividades. Prácticamente se unificaron lo que es la máquina de escribir, la cámara de fotos, filmadoras, todo en un solo aparato, en un solo electrodoméstico. En este caso, en la computadora. Nuestra computadora hace todo lo que hacía normalmente, que teníamos diferentes aparatos mecánicos que anteriormente desarrollaban, ahora lo hacemos de una forma mucho más técnica. El teléfono es fundamental para los procesos de comunicación. Otra vez nos retornamos al siglo XIX, cuando Alexander Graham Bell popularizó el teléfono, pero sería hacia el año 20, cuando, este siglo XX, perdón, cuando la red telefónica se extendería por las ciudades y entre todas estas. La evolución de este dispositivo ha enfilado hacia una comunicación inalámbrica que permite a las personas estar siempre localizadas y siempre comunicadas.
Y por último tenemos algo bastante importante que es el aire acondicionado y la refrigeración. Sin estos eventos también y sobre todo la refrigeración, los procesos de conservas, la conservación de carnes, de diferentes productos, hubiese sido obviamente bastante ineficaz. Y obviamente esto hubiese conllevado a que obviamente exista una gran cantidad de problemas en cuanto al área económica y también de salud. La lista de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos se refiere sobre todo a su país, donde el aire acondicionado tiene más importancia si cabe que en Europa u otras partes del mundo. En lo que sí podemos estar más de acuerdo es en el invento de la refrigeración. El primer frigorífico doméstico surgió en el año de 1913 y a partir de ese momento la gente empezó a poder almacenar en sus casas alimentos que antes tenían que comprar diariamente. También se favoreció la aparición de nuevos tipos de alimentos, de nuevos tipos de conservas, que obviamente se podían consumir dentro de un determinado tiempo, siempre y cuando se mantengan en refrigeración. Esos son los eventos más preponderantes que nosotros hemos tratado justamente dentro de este tema y sobre todo los inventos científicos y tecnológicos electrónicos durante el siglo XX, la importancia y obviamente la aplicación que nosotros tenemos hasta la actualidad, los beneficios que nosotros tenemos hasta la actualidad. De esta manera, señoras y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Que tengan una excelente noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Señoras y señores, una feliz noche.